Bueno, buenas noches. Saben que a partir de este tema es para el examen final. Solamente entra hasta colon para el examen del día miércoles, ¿no? El hígado es una estructura bastante interesante que si nosotros vemos por la cavidad abdominal, vamos a ver esta configuración que tiene una cara diafragmática que es bastante regular y una cara visceral que es irregular, donde tiene las estructuras accesorias, dividida en dos lóbulos, un lóbulo izquierdo más pequeño y un lóbulo derecho súper grande. En el cadáver la coloración es diferente que en el vivo. En el vivo normalmente el hígado tiene una coloración violácea, ubicado en el hipocondrio derecho, unido casi en toda su extensión a la pared parietal y al diafragma. Tan unido al diafragma que inclusive cuando existe hernias diafragmáticas del lado derecho, no tiene ninguna significancia clínica porque el hígado lo tapa y no sale. El hígado es un órgano bastante noble que cumple diferentes funciones, que externamente tiene una cara superior, posterior, una cara inferior, borde inferior y dos bordes posteriores. Está fijo a través del ligamento suspensorio a la pared abdominal. Está muy bien fijado, ya sea por sus ligamentos triangulares y suspensorios, como también por la vena cava. Las cisuras de la cara inferior o visceral son antero-posterior izquierda, antero-posterior derecha y transversa. Entonces tenemos antero-posterior izquierda, antero-posterior derecha y una cisura transversa. Esta cisura antero-posteriores derechas e izquierdas nos sirven sobre todo para la segmentación hepática y además hablan de qué estructuras atraviesan de cada una de estas cisuras. El hígado, por debajo, en su cara visceral, va a tener una comunicación con el epiplón menor o gastrohepático, que va a cubrir directamente lo que es el hilio hepático. Este hilio hepático, si nosotros analizamos, va a tener una vena corta, una arteria hepática y un conducto biliar. Es acá donde nosotros hacemos la maniobra de Pringle. Esta maniobra de Pringle evita que el hígado reciba sangre, y si estaría sangrando, de esa manera mejora el sangrado del hígado. Se identifican 4 lóbulos: lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Estos lóbulos, estos diferentes segmentos lobulares, no son independientes, es decir, no nos sirven tanto para la cirugía. Más que todo usamos la segmentación hepática. Otra cosa característica es la cara posterior del hígado, es decir, la cara que no se ve acá. Esta cara posterior se denomina cara desnuda porque no tiene peritoneo visceral, directamente está adosado a la parte posterior. Entonces, si vemos acá, todo esto es la cara posterior que está adosado directamente hacia la pared posterior, y por ahí es donde se inserta la vena cava superior, y aquí vemos las venas suprahepáticas. Entonces, el hígado, al ser un órgano parenquimatoso y bastante grande, debe estar muy bien fijado a través del tejido conjuntivo, la vena cava inferior y los ligamentos: ligamento falciforme, ligamento coronario, ligamento triangular, ligamento redondo y el propio epiplón menor que hemos visto, o el epiplón gastroesplénico. El tejido conectivo o conjuntivo es todo este tejido alrededor del hígado que permite su posición.
La vena cava, hemos visto que está en la cara posterior, muy en relación al hígado, si ustedes ven. Entonces le permite ahí su fijación. Después tenemos el ligamento falciforme. Como ven acá, está el ligamento falciforme casi desde el epigastrio hasta la cicatriz umbilical. Los ligamentos coronarios están hacia atrás. De la zona desnuda, estos en las partes laterales son los ligamentos coronarios y los ligamentos triangulares que fijan el hígado hacia la parte posterior. Y en la punta del ligamento falciforme tenemos el ligamento redondo. Hacia el medio, entre el hígado y el estómago, tenemos el epiplón menor. El epiplón menor tiene un borde hepático, un borde gastroesofágico, borde diafragmático, borde libre. Tiene una cara anterior y una cara posterior. El hígado va a estar rodeado por una cápsula. Esta cápsula es la parte externa del hígado y es la única que duele. A esta se denomina la cápsula de Gleason. Cuando hay crecimiento anormal del hígado por alguna patología, lo que duele es la cápsula de Gleason. La constitución por dentro están los lóbulos hepáticos. Los lóbulos hepáticos o lobulillos hepáticos son la ultraestructura microscópica funcional del hígado que desencadena las diferentes funciones. La irrigación del hígado es doble, una irrigación funcional y una irrigación nutricia. Ambas, la funcional y la nutricia, desembocan en la vena cava superior, en la vena cava inferior. El lóbulo izquierdo tiene 4 segmentos y el lóbulo derecho 4 segmentos. Hemos dicho que los diferentes lóbulos no nos sirven funcionalmente para realizar cirugía, pero cada uno de estos segmentos, que es una segmentación hepática, sí nos sirve. ¿Por qué? Porque cada uno de los 8 segmentos que forman el hígado es totalmente funcional e independiente. Si yo saco el lóbulo 2, 3 y 4, puedo trasplantar ese hígado a un niño, una parte de ese hígado a un niño, y serviría totalmente funcional. ¿Por qué? Porque tiene su arteria nutricia, tiene su vena funcional y tiene su vía biliar. Entonces es totalmente funcional los 8 segmentos. Mucho más útil que los lóbulos, la segmentación hepática. Entonces aquí tenemos, si ustedes observan, 4 segmentos en el lóbulo izquierdo y 4 segmentos en el lóbulo derecho. Entonces, si vemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los 8 segmentos del hígado. El hígado, su irrigación nutricia es a través de una rama de la arteria hepática. La arteria hepática común se divide en una hepática derecha y en una hepática izquierda. De la hepática derecha sale una rama que es la arteria cística que irriga la vesícula biliar. Además de esto, tenemos la vena porta. La vena porta, que viene de los intestinos y del estómago, de la unión de lo que es la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica, van a traer sangre funcional para procesar la sangre del intestino. Una sangre rica en aminoácidos, proteínas y también contaminantes que se procesan dentro del hígado. Toda esta sangre, tanto la nutricia como la funcional, desemboca en estas ramas suprahepáticas que van a desembocar en la vena cava inferior. Normalmente son entre 2 y 4 ramos suprahepáticos. La inervación viene de lo que es el plexo solar y del nervio vago a lo que es la vesícula biliar. Una función bastante importante del hígado es la secreción de líquido biliar. Normalmente la secreción de secreción biliar es entre 12 a 36 gramos por día, pero la secreción biliar es extremadamente valiosa.
no se puede desperdiciar. Entonces, una vez que cumple su función, que es ayudar en la digestión de las grasas, la bilis es reabsorbida en la última porción del ileum. El 95% de la secreción se reabsorbe en el hígado y nuevamente se reutiliza. Entonces es bastante eficiente este ciclo. Con una pérdida muy escasa, por ejemplo, se pierde por heces aproximadamente entre 0,2 y 0,6 gramos por día de bilis. Muy poco. Esta bilis le da la coloración café a las heces. Si no hubiera esta bilis, no tendría esa coloración, sería blanca. Y muy poco de este 95%, menos de 0,5 miligramos por día, se excreta por vía urinaria y también da la coloración amarillenta a la orina. Entonces este ciclo biliar, de secreción biliar, es bastante eficiente y reaprovecha mucho la secreción biliar. El hígado es una verdadera fábrica, es una verdadera planta química donde se procesan diferentes productos. Lamentablemente el hígado puede ser atingido por diferentes patologías. Estas patologías van a lesionar y cicatrizar al hígado, ya no permitiendo un adecuado paso de la sangre a través del hígado. Ya esto genera de forma retroactiva hipertensión portal. Es una patología que se llama hipertensión portal cuando la presión de la porta está por encima de 10 centímetros de agua. Entonces, no puede haber hipertensión portal porque ocasiona diferentes patologías como varices esofágicas, hemorroides, sangrados esofágicos, ascitis, circulación colateral, caput medusae y diferentes patologías. Entonces, para sortear el hígado se puede hacer una escleroterapia o mejor una operación derivativa que es la operación de Warren. ¿En qué consiste? Unimos la vena esplénica con la vena renal. Entonces la sangre ya no pasa al hígado, directamente de la vena esplénica se pasa a la vena cava inferior. Obviamente esto causa encefalopatía hepática, porque hemos dicho que la sangre que viene del intestino, aparte de ser cargada con grasa, proteínas, aminoácidos, también está con contaminantes que deben ser depurados en el hígado. Entonces es un problema, pero a veces es tan desesperante la situación del paciente que se debe hacer operaciones derivativas. Otra patología que se asienta bastante en lo que es el hígado son los abscesos. Como el hígado es el centro de procesamiento de toda contaminación, obviamente puede asentarse diferentes patologías, desde abscesos hasta metástasis. Uno de los más comunes es el absceso piógeno. ¿De dónde viene el absceso piógeno? Puede venir de la vena porta. Por ejemplo, en una apendicitis, ¿se recuerdan? Una piliflebitis. Ascendentemente puede ir las bacterias del apéndice hasta el hígado. Puede venir a través del conducto biliar, sea por colangitis. Entonces, de esos dos orígenes pueden venir el absceso piógeno, además de otros, ¿no? ¿Qué gérmenes son los más frecuentes? Especialmente los anaerobios, como ser Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. Entonces, aparte de eso, también puede haber abscesos piógenos por Staphylococcus aureus. El absceso piógeno, como todo absceso, se caracteriza clínicamente porque el paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, tiene alzas térmicas, malestar general, náuseas, vómitos. Y fácilmente se confirma el diagnóstico por una ecografía. En la ecografía observamos zonas hipodensas, mal delimitadas, donde se ve que existe acúmulo, ¿no?, de alguna sustancia. Normalmente son abscesos piógenos. Tomográficamente, si ustedes observan, se puede ver
abscesos piógenos. Lo bueno es que actualmente, como tenemos muy buenos antibióticos, además tenemos cultivos y antibiogramas, es muy fácil tratar los abscesos piógenos en pacientes competentes inmunológicamente. En la mayoría de los problemas que tenemos con los abscesos piógenos es cuando el paciente es inmunocompetente, porque tiene VIH, tiene hepatitis, tiene diabetes, o está tomando muchos años corticoides, o está en quimioterapia. En esos casos sí es un poquito más difícil tratar los abscesos piógenos. En el resto de la población sí es fácil. Das antibióticos de amplio espectro, vancomicina, imipenem, metronidazol, y el paciente responde bastante bien. También en el hígado se asientan abscesos amebianos. Como su nombre dice, la epidemiología obviamente es la entoameba histolítica. Es la más frecuente aparición extraintestinal de la amebiasis. No es tan común en Bolivia y en Latinoamérica, pero sí es bastante común en México. Tan común que a los extranjeros cada 2 semanas normalmente les dan metronidazol para tratarse, porque pueden desarrollar un absceso amebiano. Entonces hay que tener mucho cuidado en México, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para abscesos amebianos? El hígado es un órgano muy bien protegido. Si estás inmunocompetente, es muy difícil que se siente nada. Pero hay que ver en esas personas más delicadas. VIH, hepatitis, diabetes, uso de drogas, consumo de alcohol. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de la ameba sentarse en su lugar donde lo esperamos a nivel de los intestinos, se asienta en diferentes localizaciones como ser el cerebro, pulmones o incluso en hígado. Es la posición más frecuente, la extraintestinal de la amebiasis, en hígado. Entonces, por la clínica, nuevamente por dolor, malestar, etc., y sacamos ecografía y vamos a ver abscesos, ¿no?, amebianos. Lo bueno es que nuevamente tenemos muy buenos antibióticos, bueno, en este caso antiparasitarios. El medicamento de elección, el metronidazol. Puede ser, si no quieren dar un tratamiento de largo, porque el metronidazol es casi de 7 a 10 días, también podemos dar tinidazol, menor dosis, y aunque es 10 días, pero es 2 veces al día nomás. Después otros fármacos, cloroquina y metina, muy pocas veces hemos utilizado. Si fuera muy grande el absceso, se puede hacer punciones aspirativas, es decir, intencionalmente ingresas por vía ecográfica y se absorbe. Son de buen pronóstico, mortalidad menor al 1%, muy rara vez mueres. ¿Cuándo hay peor pronóstico? Cuando son varios abscesos, ¿no? Cuando, aparte de absceso amebiano hepático, tiene absceso en el pulmón y el cerebro. Cuando el paciente tiene absceso amebiano y es un diabético no controlado. En esos casos sí se nos puede complicar el cuadro. ¿Qué complicaciones te da un absceso? Si es muy grande, puede romperse. Puede hacer una trombosis de la vena cava. Otra cosa que se asienta en el hígado son los quistes, tanto los parasitarios como los no parasitarios. Los no parasitarios, quistes dermoides, linfáticos, cistadenomas, no tienen una significación clínica muy grave. Los quistes hidatídicos que ya hemos visto en técnica quirúrgica, la hidatide sí es bastante complicada. Hay que sacar enteros los quistes, porque si se rompen, se sembrarían intraperitonealmente. Otra patología que se asienta bastante, bueno, antes de pasar, si ustedes ven acá en su libro, tienen un cuadro comparativo entre el absceso piógeno y amebiano. La comparación de etiología, gérmenes, clínica, diagnóstico y tratamiento. Es un resumen, ¿ya? Lo mismo que hemos hablado. Otra patología que aparece se denomina hemobilia. La hemobilia es la presencia de sangre en la bilis.
Esto es normalmente por trauma, un golpe a nivel abdominal o por RCP, es decir, es iatrogénico. Normalmente la hemorragia puede ser asintomático con dolor en el epigastrio y hemorragia digestiva alta y algo de ictericia. Se diagnostica por RCP y el tratamiento no es nada, es que si está sangrando va a dejar de sangrar. Normalmente observamos y corregimos alguna alteración. Algunos tienen alteraciones del tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, entonces debemos corregir en estos pacientes. Ya hemos visto en técnica quirúrgica que otra de las cirugías comunes que hacemos en hígado es por trauma. El hígado es uno de los órganos más grandes de la cavidad abdominal y por lo tanto todo trauma por arma blanca, por proyectil, por desaceleración brusca, caída, ocasiona lesión del hígado. Puede dar complicaciones cuando no manejamos operatoriamente, es decir, solo podemos observar y nos va a dar sangrados, milomas, abscesos, lesiones entéricas. Cuando nosotros necesitamos operar, saben que tenemos que controlar la hemorragia, ya sea por maniobra de Pringle o packing hepático. Otras técnicas que son, podemos hacer hepatectomías. Ya les he dicho, una vez que hemos descubierto los segmentos hepáticos, ya no hay mucho problema de sacar segmentos hepáticos. Podemos sacar 2 hasta 3 segmentos hepáticos y el paciente no tendría ningún problema. Podemos hacer un taponamiento con malla, es decir, ponemos una malla de Gore-Tex, politetrafluoroetileno, y lo amarramos alrededor del hígado para que deje de sangrar. Otro sería el packing hepático o el uso de agentes hemostáticos, es decir, pues como adhesivos como gelatina que se pone dentro y esperamos que corra. El hígado obviamente es necesario para la vida, no es como un vaso que podemos agarrar, sacarlo y bien, gracias. No, en el hígado tenemos que tratar de conservar. Bueno, no hay mucho más que decir, no sé si tienen alguna duda, pregunta.